hacer la grabación del taller. Para compartirla también lo que necesito es que en el chat ustedes me pongan algún correo de contacto, cosa de hacerles llegar luego la presentación y puedan ver si es que lo necesitan, cómo se llama nuevamente esta sesión, ya que la única forma de poder explicar Mendeley es mostrándoles cómo funciona, haga clic aquí, pinche ahí, pinche allá, así que para que lo tengan en consideración y eh, voy a comenzar a compartir pantalla en este momento. Ahí, entonces ustedes estarían viendo, se ve bien, ¿verdad? Yo les voy a ir preguntando ciertas cositas en el chat, sí o no, para mí basta y sobra. ¿Ya? Si se ve bien, si no se ve bien, si no hay ningún problema, ya, perfecto, muchas gracias. Gracias, Benjamín, Javiera. Ya, perfecto. Entonces, ¿por qué yo tengo abierto Chrome? Vamos a ir paso a paso. Yo necesito que, en primer lugar, tengan abierto Chrome o Firefox o en su efecto Microsoft Edge, si es que hay alguien que lo ocupa, porque vamos a ver una parte de Mendeley en particular que requiere estar en un navegador así. La gente que ocupamos Safari somos re poco, pero no está desarrollado ese complemento en particular para ese explorador, para ese navegador, disculpen, así que con Chrome, Firefox estamos súper bien y la gente que ocupa Edge también va a tener la posibilidad de ver eso. Ya, con esa precaución, para que no llegue el momento ¿cómo se llama?, de que ustedes quieran probarlo, y no les vaya a funcionar nada, es porque a lo mejor están ocupando otro navegador que no tiene esa función habilitada. Ya, entonces, en primer lugar, Mendeley. ¿Qué es Mendeley? Es un gestor de referencia, ¿bien? Y como gestor de referencia es súper importante saber qué es un gestor de referencia en primer lugar y para qué sirve un gestor de referencia y por qué Mendeley, en definitiva. Gestor de referencias es un servicio en línea o un software o la mezcla de ambas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que me permite, como bien dice el nombre, gestionar la información, gestionar las referencias, ordenar las referencias para luego ocuparlas en un trabajo de investigación, ¿no es cierto? No es, en primer lugar, no es un compilador de textos completos. Eso es súper importante tenerlo en consideración porque suele confundirse a veces que Mendeley no me está recuperando los papers de texto completo. Mendeley y los gestores de referencia no son para recuperar textos completos. Para recuperar textos completos, lo que yo les recomiendo es que ingresen a la página de la biblioteca, la gente que obviamente es parte ¿cómo se llama?, de la UC, y si es que hay alguna persona que está viendo, porque nos ha pasado en algunas ocasiones, si es que este taller ustedes lo están viendo y no son parte de la universidad, lo que yo les puedo recomendar es que, ¿cómo se llama?, se pongan en contacto con el servicio de biblioteca de su universidad para ver cuáles son los recursos que están suscritos y poder tener acceso completo a ellos. ¿De qué manera se hace? Súper corto, porque no es la intención de este taller. Ingresan a bibliotecas.c.cl y aquí pueden ingresar tanto a las bases de datos como a las guías temáticas que están acá, y aquí hacer un recorrido y ver cuál es el recurso que ustedes necesitan. Desde acá ustedes pueden ver las carreras y ¿cómo se llama?, los recursos que nosotros tenemos para cada una de ellas, y ahí pueden sacar la información a texto completo, ¿vale? Con esa gran pequeña precaución, ahora podemos empezar a hablar de lo que, ¿cómo se llama?, de que Mendeley. ¿Y por qué Mendeley? Es porque nosotros en la universidad, al menos en la católica, tenemos suscrito Mendeley. Es un gestor de referencia, así como existen muchos otros gestores de referencia. Está EndNote, que es súper conocido, obviamente, RefWorks, que también es conocido, Zotero, que también es conocido, y así un montón, Paper, y ahí como que empieza una nebulosa más o menos oscura. Hay montoneras de gestores de referencia. Está SiteUlike, por ejemplo, que es uno súper antiguo, pero que sigue ahí. Pero la gracia de los gestores de referencia es que yo puedo poner las referencias, la cita y la información que yo necesito para mi trabajo y ordenarla, gestionarla de una manera correcta. ¿Vale? Entonces, lo primero que les quiero pedir es que vayan a mendeley.com, igual como lo hice yo hace un momento. Vayan a mendeley.com y a ver, yo aquí me voy a salir, voy a cerrar sesión para ir junto con ustedes. Si quieren, me van siguiendo, y si quieren van haciéndolo en paralelo.
La cosa es que no se pierdan, ya eso es todo lo que les pido. Tenemos hasta las 2, así que no nos vamos a poder detener tal vez en el caso a caso. Si hay alguna cosa en particular que a usted no le esté resultando, me pueden escribir a mi correo electrónico. De todas maneras, lo estoy anotando en pantalla, o si quieren, esperan un cachito a que yo pueda subir la grabación al YouTube y poder enviarle el correo, y sobre ese correo tal vez me puedan consultar cosas específicas, ¿ya? Entonces, la gente que aún no tiene cuenta, los esperamos todos un par de minutos, no toma casi nada de tiempo. Van acá a mendeley.com, crean una cuenta gratuita ahí donde estoy mostrando en pantalla, Create a Free Account. Ojalá con el correo UC, porque les mencionaba, ¿por qué nosotros mostramos Mendeley desde biblioteca y no otro? Mostramos Mendeley básicamente porque está suscrito con la universidad. Y al estar suscrito por la universidad, nosotros tenemos una cuenta institucional. Ya, y esa cuenta institucional, no hay ningún problema, Andoni, ahí yo le hago llegar el correo, ningún problema, la grabación. Eh, Como una cuenta institucional, nosotros tenemos mayor capacidad de almacenamiento. Si bien Mendeley es gratuito, con 2 GB de almacenamiento, la versión institucional cuenta con una versión, cuenta con 100 GB de almacenamiento, lo que es bastante. Si ustedes se dan cuenta, un Gmail normal, común y corriente, tiene 15 GB de almacenamiento y es difícil llegar a llenarlo si es que uno se lo propone. ¿No es cierto? Aquí tenemos 100 GB de almacenamiento, lo que es bastante para temas de referencia. Una referencia pesa muy poquitito, si le agregamos el texto completo puede pesar a lo sumo 5 megas, imagínense, con 100 GB tenemos mucha almacenamiento. Y me detengo un poquitito en este punto porque es una pregunta que pasa y, ¿cómo se llama? Sale recurrentemente en los talleres, que qué pasa cuando yo me voy de la universidad, entre comillas, me voy de la universidad, no tengo un contrato con la universidad, estaba haciendo mi magíster, mi doctorado, y me voy de la universidad, mi paso fue breve. Igual ustedes mantienen la versión institucional, solamente que cada cierto tiempo Mendeley les va a mandar un correo al correo UC, que es donde se hicieron la cuenta, y les va a decir, trata de iniciar sesión dentro de los dominios, dentro de la red de la universidad. Y para eso ustedes, lamentablemente, la única forma, ir a la universidad, ir a un campus e iniciar sesión en Mendeley dentro de la red de la universidad, y se activaría por un periodo también más o menos largo, ¿cómo se llama? Esta suscripción. Ustedes podrían seguir por siempre, pero siempre tienen que volver a un campus de manera física y hacer el inicio de sesión, y así como que se entiende Mendeley que ustedes siguen ligados a la universidad. ¿Ya? Sí, bueno saberlo, Javiera, de todas maneras, es una pregunta que sale siempre, por eso también la aclaro antes de que veamos Mendeley en sí. ¿Ya? Con eso me parece que di un par de minutos para que la gente pueda hacerse una cuenta. Yo voy a iniciar sesión y voy a comenzar a mostrarles cómo funciona Mendeley, ¿no es cierto? Y vamos a ir viéndolo paso a paso, cómo vamos a ir ordenando la información, de qué se trata Mendeley, y cómo podemos ir importando las referencias ahí y cómo las podemos usar en Word, que es lo más entretenido, ¿no es cierto? Es lo mejor. Sí, de todas maneras, miren, yo le voy a enviar la grabación, no hay ningún problema. Bien, entonces, cuando ustedes inician sesiones Mendeley, lo primero es que si ustedes tienen ¿cómo se llama? El traductor automático de Google, del Chrome, probablemente si es que lea una página en inglés les vaya a salir una cosa un poquitito extraña acá. Feed, que es la primera pestañita, puede que se llame alimentar, una traducción un poquitito tarsánica. Aquí en Feed, si ustedes se dan cuenta, Mendeley muestra una red social, ¿no es cierto? Muestra como un muro donde yo puedo ir viendo la información que va subiendo gente que está escribiendo sobre los grupos a los que yo estoy suscrito, o son gente que tal vez yo conozco y que me va a ir avisando. Me va a ir avisando cuáles son sus movimientos, si es que hay un colega que hizo una conexión con otro colega, a lo mejor yo puedo hacer también un contacto con esta persona, y aquí esto se ha puesto, pero hiper activo desde que empezamos con la pandemia. Mucha gente que está compartiendo, si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente de países árabes, hay mucha gente de países africanos que ocupan Mendeley, gente de Sudamérica, y que lo que me parece súper positivo, de todas maneras, gente que está compartiendo sus investigaciones acá y que está compartiendo redes de contacto, también sirve para eso, porque si bien Mendeley es un gestor de referencia, también sirve como
una red social de investigadores también, así como existe academia.edu, así como existe ResearchGate, así como existe también el Google Académico. Mendeley es una de ellas, no digamos que es como tremendamente utilizado como red social de investigadores, al menos en la universidad hay un grupo de personas que sí lo usan. Esto está más instaurado, como ustedes se dan cuenta, en otras economías, si se dan cuenta, hay mucha gente del sudeste asiático, hay mucha gente de Medio Oriente y también hay gente de Europa. No es tanto el caso a lo mejor como Norteamérica, etcétera, pero de todas formas ustedes pueden aquí seguir las novedades y lo interesante en que en la medida en que ustedes vayan almacenando preferencias de su área en Mendeley, después les va a ir recomendando papers que tengan que ver con esa referencia, con esa referencia, bien digo. Así que súper bueno darse una vuelta por acá. No me voy a meter mucho en profundidad de cómo se llama, cómo funciona esta red social, porque es una red social, no tiene mucha complicación, es cosa de que ustedes se dediquen a completar su perfil. Acá arriba pueden, acá en Settings and Privacy, pueden poner una foto, etcétera, etcétera. Igual que una red social. Lo donde sí yo me voy a detener y donde vamos a centrarnos en este taller, en esta sesión, es acá, donde estoy mostrando en pantalla, dice Library. Esa es la pestañita que yo quiero mostrarles más en profundidad. Si les trato de dar un tour por la herramienta, póngale aquí igual que yo XX, porque el tour hoy día lo vamos a ver juntos, vamos a ir paso a paso. Bien, entonces, mostrarles un poco cómo se estructura esta página. La biblioteca tiene todos los documentos, que son absolutamente todas las cosas que yo he ido recolectando, importando. En este momento tengo 36 y he llegado a tener casi 4000 y no he tenido ningún problema con seguir almacenando. Ya, pero hace un tiempo hice una pequeña limpieza porque ya tenía demasiadas cosas. Aquí donde dice favoritos, es cosa de ir marcando con una estrellita cuáles son mis artículos, mis referencias favoritas, cosa de verlas de manera sencilla. My Publications, que este como birrete que está, ¿verdad? Como gorrito de graduado. Ahí My Publications quiere decir son las publicaciones de mi autoría que yo quiero poner a disposición de las personas a través de Mendeley. Ojo con esto, la gente que tiene publicaciones no es cosa, y ustedes lo saben bien, no es cosa de llegar y publicar en otros espacios. Hay muchas revistas que tienen en sus contratos, en sus condiciones, que no se puede publicar en otros espacios por un tema de embargo, como le llaman. Puede ser un embargo de 6 meses hasta 5 años, ojo con eso. Pero si tienen ustedes alguna, ¿cómo se llama? Revisen bien las políticas, ¿cómo se llama? El disclosure ahí ¿cómo se llama? De la revista. Si es que ustedes pueden publicarlo en otro lado, no hay ningún problema, se puede publicar ahí en Mendeley y no quedaría, no sería ningún problema con poder hacerlo. Y creo que aquí les pregunto, yo no tengo ninguna publicación hasta el momento, así que no lo he hecho. Una vez hice el ejercicio y subí un documento de prueba y me preguntaba si que lo podía ver todo, si no, etcétera. Ahí ustedes tienen una configuración como autores para poder hacerlo y dar a conocer también sus investigaciones a través de Mendeley, ¿verdad? Recientemente leído y recientemente añadido, más fácil aún para llegar a las cosas que yo he ido poniendo ahora hace poco o hace un tiempo, ¿vale? Bien, y aquí llego a una parte que es súper importante para Mendeley, que es el tema de la organización. Si ustedes se dan cuenta, acá yo tengo carpetas, y estas carpetas, uy, miren, de hecho ahí acabo de cometer un pequeño error, pero metí esta carpeta de jabón dentro de esta que se llama Leganto. De hecho las voy a eliminar nomás, porque voy a crear unas para efectos del taller. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy eliminando carpetas, pero no estoy eliminando las referencias. Ya, aquí están todas las referencias de todas maneras. Lo que yo creo con carpetas es una especie de filtro, más fácil para llegar a las referencias que yo estoy haciendo para, por ejemplo, mi taller de Mendeley de hoy día. Súper poca imaginación. Taller de Mendeley, aquí tengo mi carpeta, y con esa carpeta yo puedo ir introduciendo las referencias. Por ejemplo, estas 3 las puedo tomar desde acá y las puedo arrastrar. Si ustedes se dan cuenta acá, puedo tener ahí mis referencias del taller de Mendeley en la carpeta que corresponde, cosa de no estar buscándolas en todos lados dentro de los documentos, se puede hacer un poco caótico. Acuérdense que Mendeley es para eso, para gestionar, para ordenar la información, para tener ahí como la claridad de dónde va ciertas cosas. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en un paper y necesito agregar una subcarpeta, porque las subcarpetas son
las citas que yo estoy haciendo en la introducción o las citas que yo estoy haciendo en mi metodología, en mi conclusión. Aquí yo tengo la posibilidad de ir, bueno, mucho más acucioso, mucho más detallado, si a ustedes les sirve eso, si no, no. A mí, por ejemplo, no me serviría, pero soy un poquito más al lote, así que puedo ver ahí, esto es orden, entiéndase, orden, el desorden para mucha gente es su propio orden. Pero sí tenerlas acá en Mendeley va a posibilitar tener las referencias en la nube. Y tener la referencia en la nube uno lo toma como commodity hoy en día, pero hace un par de años no éramos tan duchos con el tema de cómo se llama, de nube, y si yo tenía mi pendrive con mis cosas o me mandaba un correo, de repente ese correo podía eliminarse por alguna mala casualidad. Hace un tiempo llegaban los alumnos con sus pendrive para ver el tema de la corrección de las citas, todo eso como que traten de dejar esas prácticas y enfóquense en Mendeley, van subiendo acá las referencias y las van dejando en la nube, las van dejando disponibles, cosas de que si están en el computador de su trabajo y se devuelven, estoy hablando en el mundo real, no como en el mundo como estamos hoy en día, de que tenemos, obviamente la casa y la oficina se confunden un poquitito, pero se ocupan en un computador y después se van a otro, va a estar acá la información y sus referencias. Bien, ¿cómo Una vamos? pregunta. Sí, dígame. ¿Podrías hacer un ejemplo de cómo subes un archivo o una referencia en Mendeley? Para allá voy, no se preocupe, Gracias. no problema. Ya, entonces, como estaba preguntando acá, vamos a ver cómo vamos a ir poniendo las referencias en esta carpeta. Y se puede hacer de tres maneras bien sencillas. En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un botón acá rojo al lado de la barra de direcciones que tiene un logo de Mendeley, se llama Mendeley Web Importer. Este sirve para poder recopilar información de la web, poder recuperar papers también que estén, ¿cómo se llama?, dentro del navegador y llevarlos fácilmente a la biblioteca de Mendeley. Y se consigue de la siguiente manera. Tomen atención acá. Estoy en mi página de Mendeley, aquí donde dice Ignacio o donde dice su nombre, obviamente, acá donde estoy indicando con el cursor, al lado de la foto o sus iniciales en este momento, yo creo que la deben tener si tienen una cuenta nueva, van donde dice descargar Mendeley. Fíjense acá, descargar Mendeley. Si quieren, dejen descargando por ahora la versión de escritorio. No es lo que no es lo que le estoy indicando ahora. Dejen descargando la versión de escritorio porque la vamos a ver en un momentito más. Si quieren la dejan descargando y después para poder verla. Lo que yo me refiero es esta. Esta es la opción que yo les estoy indicando. Se llama Web Importer, ¿ya? Y es este botoncito que está acá arriba. ¿Y cómo lo van a instalar? Se van a donde dice Find Out More, ahí donde estoy indicando, Web Importer, Find Out More, pinchan ahí y les va a salir ese botón grandote rojo. Si es que están en Chrome, en primer lugar, va a salir así. Si sale en Firefox también, pinchan sobre ese botón grandote rojo y les va a llevar a la store ¿cómo se llama?, de su navegador y van a poder instalarlo. Miren, lo voy a eliminar solamente para que lo veamos juntos. Le ponen agregar a Chrome, va a salir esta ventanita donde dice agregar extensión, la agregan y eso sería todo. Bien, ojalá le haya resultado a todos. Miren, si es que no aparece, es porque ustedes tienen que hacer, esto es nuevo, para mí yo no lo tenía idea desde hace un par de días, tienen que hacer como un pin ahí, como que la tienen que dejar fija, al lado de la barra de direcciones, o si no, no va a aparecer. Eso es. Bien, y con ese botoncito que está acá, lo voy a ocupar en, por ejemplo, Google Escolar. ¿Ya? Y aquí voy a hacer una búsqueda un poquitito más feliz que COVID, porque ya estoy medio Disculpa, saturado. ¿cómo hiciste Sí, eso de fijarlo? Porque yo no lo fijéis de ese precio. ya, mira, si estás en Chrome, aquí donde sale como esa pieza de puzzle, te va a salir la opción de poder pinear, ahí como un pin. Ok, ya, lo encontré. Ya, perfecto. Gracias. No problema. Bien, entonces, podríamos tener una búsqueda, busquemos sobre ciencia de la computación. No sé, podría ser software. Vamos a buscar sobre software y va a ser toda mi búsqueda, va a ser bien pobre, pero es solamente un ejemplo. Bien, entonces, tengo mi búsqueda sobre software en Google Académico. Estoy ocupando Google Académico solamente por ejemplo. Después lo podemos ver en otro lado. Y necesito
guardar las referencias que me está dando la página acá, lo primero que tengo que podría hacer yo es pinchar sobre ese botoncito que yo acabo de instalar, el Web Importer, y lo que está haciendo aquí el Web Importer, está haciendo una lectura de esta página y me debería arrojar en esa ventana que apareció en este como pop-up, ¿verdad? Debería aparecer los resultados de la página, cosas de que yo los vaya pinchando de manera fácil y los pueda tirar a mi biblioteca de Mendeley. Está un poquitito lento, por lo general anda un poco más rápido, ¿ya? Pero para que ustedes sepan cómo funciona, es que cuando uno llega a una página de resultados o llega a un resultado propiamente tal, uno pincha sobre este botoncito y debería aparecer, lo voy a cerrar y voy a refrescar la página, porque me está pareciendo raro que se demore tanto. No es tan demorado. Veamos cómo me va ahora. Espero que a ustedes les esté resultando. Cualquier duda ahí me la van señalando tanto por el chat como o lo pueden hablar, ningún problema. No sé qué le está pasando a esta cosa, porque siempre cuando uno le quiere mostrar, ahí sí. Cuando uno quiere mostrar cosas, igual ¿cómo se llama? Que los perros. Cuando uno le dice, mire lo que hace mi perro, y el perro no hace ni una cuestión. Ya, bien, entonces, lo que hizo acá fue una lectura de esta página, y lo que puedo hacer yo es seleccionar las referencias, seleccionar cuál es la carpeta donde se va a ir esa referencia, en este momento sería taller de Mendeley, y le pongo a añadir. Ahí me dijo, miren, aquí había un PDF añadido, y ese PDF, si es que está disponible, lo va a tratar de guardar también en mi biblioteca. Guardó la referencia, pero no guardó el PDF. Algo debe estar pasando con esta página que por eso está tan mañoso Mendeley acá. Voy a cambiar la página y voy a hacer la lectura de nuevo. Veamos cómo me va acá. Porque si ustedes se dan cuenta acá, mientras hace la búsqueda de Mendeley, si se dan cuenta, al lado derecho de los resultados, de repente dice PDF. Ese PDF no es un acceso institucional de la biblioteca, solamente es un acceso si uno tiene como suerte de que esté a texto completo, lo puedo añadir también. ¿Vieron? Si había algo con la página anterior que estaba un poco extraña. Entonces, puedo cliquear este y cliquear este, que son los dos resultados, ¿verdad? Que yo tengo en la página, los pincho acá, y ambos tienen PDF, los voy a añadir a mi carpeta de taller de Mendeley, y hay algo que está pasando con los PDF hoy parece hoy. O este no tiene, ahí sí, este sí lo hizo. ¿Vieron? Si se dan cuenta, guardó la referencia y también guardó el texto completo. ¿Dónde lo veo entonces? Acá donde dice ver biblioteca, ingresa rápidamente a la biblioteca de Mendeley y aquí yo puedo revisar cuáles son los papers que fui añadiendo a mi carpeta taller de Mendeley. ¿Vale? De esa manera funciona el... Entonces es normal que a mí me parezca solo referencias. Benjamín, sí, yo creo que estaba con una maña acá en Mendeley. Cualquier cosa, como les dije al principio del taller, si es que hay algo que en particular a ustedes no les funciona, cuando yo les envíe el correo con el video, con la grabación, me responden y podemos ahí seguir conversando sobre ciertas cosas en particular, porque en una hora no vamos a alcanzar a responder todo ese tipo de dudas. ¿Vale? Pregunta. Dígame. En estas, como nos mostraste desde Google Académico, se agregan los que tienen toda la información para poder añadirse, pero por ejemplo, si yo quiero ingresar una manual, ¿también nos vas a enseñar cómo hacerlo? Sí, claro, claro. Mira, lo vamos a ver. En este momento estamos viendo el Web Importer y vamos a ver las otras Ajá. formas también de poder añadir. Bien, Ya, miren, perfecto, no gracias. problema. Miren, entonces, estas son las referencias que fueron quedando guardadas desde Google, ¿verdad? Y la información que está acá puede que no esté completa o a lo mejor haya algo que está un poquitito extraño. Por ejemplo, esto a lo mejor debería ser en minúscula y ustedes lo podrían ir editando manualmente, donde dice edit, ¿verdad? Lo pueden ir editando y pueden ir dándole forma a una referencia que esté un poquitito mejor, ¿no es cierto? Que esté más completa. Lo mismo acá, a lo mejor faltó algo, si ustedes se dan cuenta, acá está un poquito pobre la información. Lo que pueden hacer en ese sentido es ir a editar y editar manualmente, cosa de tener una referencia lo más limpia y correcta posible. Y después vamos a ver por qué eso es tan importante cuando ocupemos el complemento de Word. ¿Ya? Por el momento, solo invitarlos a eso, de que revisen bien cuál es la referencia que guardó, cuáles son los datos, porque puede haber algún error.
Lo que sí es bien interesante es que si guardaron algún artículo en PDF y el Mendeley arrastró, entre comillas, el PDF a la cuenta, aquí aparece un icono, ¿no es cierto?, que estoy mostrando acá, un icono chiquitito de PDF, y si ustedes pinchan sobre ese icono de PDF, se abre un lector y ustedes acá tienen también la posibilidad de tanto leer como, este es un abstract, solamente parece de un libro, pueden tener la posibilidad de ir subrayando y también ir colocando notitas. Esas notas obviamente me van a servir para poder decir, citar en el párrafo 1, por ejemplo, no sé. Y ustedes se pueden ir ordenando y pueden ir indicándole a Mendeley qué es lo que necesitan, pueden ir cambiando el color, etc. Ese es un editor bien interesante que tiene y pueden ir, ¿cómo se llama?, colocando ahí ciertas indicaciones, ciertas notas, etcétera. Para eso sirve. Bien, entonces, voy a ir respondiendo al tiro los chats. Dice, los cambios que se hagan quedan guardados, se actualizan. Sí, claro, quedan guardados dentro del PDF, del PDF que está aquí subido a Mendeley. Ponte tú, si yo lo cierro y vuelvo a ingresar a él, debería estar mis subrayados y mis notas también. Si esa es la gran gracia, de que esto va a quedar para poder gestionarlo. Parece que era el otro, este. Ese era, de hecho, era como una fotocopia, si se dieron cuenta. Ahí está. Bien, y si tú quisieras compartirlo por ABC motivo, aquí tú puedes descargarlo también y se va a descargar con las notas que tú le pusiste y los subrayados, debería hacerlo, ¿ya? Bien, de esa manera nosotros podemos de manera fácil, desde Google Académico, como desde, no sé, estoy inventando, desde YouTube tal vez, acá, si yo necesito citar y ustedes se dan cuenta, cada vez más gente cada vez más gente cita sobre redes sociales. Por ejemplo, si estoy buscando sobre software y a lo mejor hay ¿cómo se llama? Alguien que dice algo obviamente interesante sobre el software, si es que es una fuente reconocida, si es que es una fuente que yo puedo obviamente citar, y no me gustaría tampoco profundizar tanto sobre cómo se llama la confiabilidad ¿cómo se llama? De los recursos en Internet, porque eso es cosa de otro taller. Por ejemplo, si quiero citar esto, que es de Richard Stallman, voy acá, pincho y va a leer la información que está dentro de este sitio y voy a poder agregar de manera rápida, ¿no es cierto?, información a mi biblioteca. ¿Cómo la va a guardar? Ahí hay que verlo. A lo mejor lo guardó de una manera súper, entre comillas, rústica, o lo guardó de una manera un poquitito incompleta, y aquí yo voy a tener que, de todas maneras, editar. Esto no es un web page, sino que a lo mejor es un film, y el título es este. Bien, el autor en este caso sería la persona que subió, que es... así se llama el título, este es el autor ¿cómo se llama? Del canal, se llama El futuro es apasionante de Vodafone. Vodafone es esa empresa gigante, ¿no es cierto? Y ese es el autor en este caso, y aquí ustedes pueden seguir completando, pero la gracia es que de una manera súper sencilla yo tengo ya al menos el link para poder llegar una y otra vez a este recurso, y lo mismo pasa con los videos de TED, lo mismo pasa con páginas web, lo mismo pasa, etcétera. Es como para poder añadir de manera rápida y fácil la información que yo puedo encontrar en la red. Para eso sirve el Web Importer. Bien, voy a revisar de nuevo el chat antes de seguir, antes de continuar. Dice, no hay que guardarlos, no, porque todo va a quedar guardado automáticamente, Javiera. Si tú vas guardando cosas en el PDF, los vas guardando automáticamente. Claro, lo guarda, y esto, el estilo de citación lo vamos a ver en un momento, Benjamín. No hay que confundirse. Ahora estamos guardando, y después cuando hagamos la citación, vamos a escoger un estilo de citación, tanto APA como el que ustedes decidan, pero no nos adelantemos todavía. Bien. Segunda forma de poder importar y guardar información en mi carpeta de Mendeley es a través de un tipo de archivo que es bien especializado. Le estoy escribiendo acá en el chat. La extensión es .ris. Es un archivo en formato .ris, así como lo estoy poniendo acá también en el Chrome en este momento.
es un archivo en formato .ris, y si ustedes se dan cuenta, acá el ris es un archivo que sirve específicamente para los gestores de referencia. Es un tipo de archivo que, como bien dice acá, tiene un montón de datos que interpreta el Mendeley en este caso y los va a traducir en un archivo de referencia súper ordenadito y súper limpio, y la mayoría de las bases de datos funcionan con RIS. Entonces, ¿para qué me va a servir? ¿Y cómo voy a acceder a él? Acuérdense, bibliotecas, yo voy a ingresar por bibliotecas para poder tener acceso a una base de datos, por ejemplo, una que es súper, súper utilizada, y lo sé muy bien porque todos preguntan por ella, es Web of Science. Por ejemplo, si Web of Science es lo que yo estoy usando para mi investigación, este es el logueo para la gente que no lo ha visto o que ingresa habitualmente. A la gente ¿cómo se llama? De la universidad en este caso, va a poder acceder por este recurso, por este enlace. Si usted no está visitando desde otra universidad, pregúntele al sistema de bibliotecas cómo es el acceso a los recursos que están suscritos. En este caso, para nosotros es así. Y aquí voy a buscar entonces mi super búsqueda ultra súper complicada, pero voy a buscar por software. Y en la base de datos, si ustedes se dan cuenta, siempre hay una opción de poder ir seleccionando los artículos que yo quiero ir guardando. En primer lugar, si me sirve el Web Importer, lo voy a ver en este momento. En algunas bases de datos funciona súper bien, en otras bases de datos funciona súper mal. Por eso mismo le estoy recomendando esta otra opción, y que yo creo que es más interesante para una persona que está haciendo investigaciones. A lo mejor el Web Importer me sirve para poder guardar rápidamente, pero esta opción que yo le estoy mostrando ahora, por ejemplo, acá en Web of Science hizo una súper buena búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, incluso está leyendo los que tienen el PDF adjunto y lo puedo guardar. Bien, si es que no funciona la base de datos y también la tienen como una opción, es esta opción que estoy mostrándoles acá, que dice exportar. Puede que se llame exportar, y lo quiero mostrar también en PubMed por algo en particular. Se puede llamar enviar a, se puede llamar exportar, o se puede llamar guardar, etc. Las bases de datos tienen como diferentes términos, ahí tienen una nomenclatura que no es universal, pero si yo pongo aquí exportar, le pongo otros formatos de archivo, yo puedo descargar un archivo en formato, en este caso sería BIF, correcto, BIF. En Web of Science es un archivo en formato BIF. Tanto BIF como RIS sirven. Este es un archivo BIF. También debería salir por ahí que es un archivo BIF, aunque BIF pareciera ser que es un poquito más global. Un archivo BIF es exactamente lo mismo que un archivo RIS. Sirven para los gestores de referencia. Tanto RIS como BIF me va a servir. Entonces, si yo tengo un archivo en BibTeX, lo que hice yo fue seleccionar 3 resultados desde la base de datos, ¿no es cierto? Y los voy a exportar, y lo que hace la base de datos acá es descargar un archivo. Si ustedes se dan cuenta, descargó un archivo a mi computador, y ese archivo, cuando yo lo tengo identificado, qué sé yo, está en mis descargas probablemente en este momento, aquí, y voy a ir a buscarlo, está acá. Este es el archivo en formato BIF que yo acabo de descargar de Web of Science. ¿Y qué tengo que hacer? Es pescarlo y arrastrarlo a la página de Mendeley. A ver, ahí. Casi todos los documentos, casi todas las páginas de Internet funcionan de la misma manera, para que ustedes lo tengan en consideración. Se llama drag and drop. Es lo mismo que hacemos con el Google Drive, cuando pescamos cosas y las tiramos a la ventana y se están subiendo, funciona de la misma manera. Si ustedes se dan cuenta, estos son los 3 papers o los 3 documentos que yo saqué de Web of Science. Le dije a la base de datos que lo quería exportar en un archivo BIF o RIS, cualquiera sea la opción que entregue la base de datos. Se descargaron las 3 referencias en un puro paquetito, y así como es solamente estas fueron las 3 referencias, se pueden hacer hasta, creo que tiene un límite de 1000 Mendeley o las bases de datos, para poder juntar la referencia en un puro paquete, hacer una carga masiva ¿cómo se llama?, al gestor de referencia. Y aquí están, como que lo tradujo, entre comillas, de un puro archivo en formato BIF, se transformó en 3 referencias en Mendeley. Y si se dan cuenta, ¿y por qué se los recomiendo yo? Y se los recomiendo bien así como de consejo de bibliotecólogo. Porque las referencias están súper completitas. Fíjense, la diferencia entre lo que guardamos desde Google Académico, que es súper pobre, este es un journal article igual que el anterior,
pero no tiene el nombre de la revista, es súper pobre la información y hay que ir rellenándola. Acuérdense, el web importer es como la rapidez, la conveniencia, pero si ustedes quieren tener una pega bien hecha desde el principio y están trabajando en una base de datos como Web of Science, como Scopus o como otra especializada, ustedes pueden optar obviamente a descargar un archivo tanto en BIF y en RIS y aparece bien la información, es casi llegar y ocupar, aparece muy bien de qué año fue publicada, en qué volumen fue publicada, el título de la revista, los autores, etcétera, etcétera. Entonces, como recomendación, ¿cómo se llama? Se los recomiendo harto para que ocupen ¿cómo se llama? Esa opción de exportación de las bases de datos. Es súper, ¿cómo se llama? Es conveniente, de todas maneras, ocuparla. ¿Y por qué les decía que PubMed, que es esta base de datos grandota, ¿no es cierto?, que es para el área de la salud, porque es distinta. Aquí voy a ingresar a PubMed, es porque es la única base de datos que tiene un archivo de referencia que no es ni BIF ni RIS, sino que es un NBIF. No me pregunten por qué. Son un poco rockstar la gente de PubMed, entonces tiene esta configuración que es distinta, pero a la vez funciona de la misma manera. Solamente que ustedes, quiero que lo tengan en consideración, sobre todo la gente, si es que hay alguien de ciencia de la salud o alguien que está haciendo una investigación en PubMed, lo tenga en consideración porque no va a encontrar la opción de BIF o no va a encontrarla en forma. Una pregunta, Dígame. por ejemplo, si yo descargo un artículo científico, pero por Sí. ejemplo que en Science Direct no me aparece, yo lo conseguí, por ejemplo, por SciHub, ¿cómo, cómo hago para volverlo VIP? Por ejemplo, Bis? pero si tú tienes el PDF, Sí, ya tengo el PDF. perfecto. Eso lo vamos a ver a continuación. No, no te preocupes, porque también hay una forma de... Es que vamos a ir por parte... disculpa, ¿cuál es tu nombre? Ángela, que me apareció por ahí el nombre. Solange. Solange, disculpa, ya Solange, sí. Mira, lo vamos a ir viendo por partes. Déjame terminar con este PubMed y lo siguiente va a ser lo que tú me indicas. Entonces, por ejemplo, si estoy Ya. buscando, claro, que me vaya muy bien con software, igual ocupan R la mayoría de las veces en PubMed. Miren, lo mismo. Tres ejemplos de referencia, solamente de ejemplo, y dice, enviar a, muy distinto a Mendeley que decía, o sea, a Web of Science, disculpe, que decía export. Este dice send to. Si yo le pongo send to, Citation Manager, crea un file, y crea un file, si ustedes se dan cuenta, es un archivo en formato NBIF. Y si ese formato NBIF, este artículo, este archivo que yo guardé en mi computador, lo tiro para acá, va a salir algo súper nada que ver. Ya, por eso se los menciono. Este archivo funciona solamente con la versión de escritorio de Mendeley. Lo voy a añadir en un segundito cuando veamos la versión de escritorio. Pero para que lo tengan en consideración y no se frustre, PubMed tiene esa particularidad. ¿Ya? Y voy a volver a PubMed y como bien tú mencionas, Solange, voy a tratar de recuperar un artículo a texto completo. Por ejemplo, tú lo conseguiste, claro, no lo conseguiste en una base de datos, no lo conseguiste, sino que te mandaron un PDF, lo conseguiste por SciHub, por ejemplo, lo que tú mencionabas, o tu profesor guía lo compartió, etcétera. Yo aquí voy a descargar el PDF en particular de este. Dos opciones acá. Si tienen un PDF que está navegando en Internet y lo están viendo así, primera cosa, ¿cómo funcionaría el Web Importer? ¿Qué haría el Web Importer? La mayoría de las veces no funciona nada de mal. Trata de hacer la lectura del PDF de los campos que corresponden para hacer la referencia y aparte añade el PDF, si ustedes se dan cuenta. ¿Vieron? Pero la segunda opción, como bien menciona Solange, tal vez nosotros tenemos el PDF en el computador o eso es súper común. La mayoría de nosotros cuando empezamos a investigar nos engolosinamos, ¿no es cierto? Y tratamos de redescargar requete todo en PDF y después si lo queríamos tener en Mendeley, ¿cómo lo hacemos? Súper sencillo. ¿Cómo lo harían ustedes? Aquí bien en el chat les pregunto, ¿cómo harían ustedes para ingresar ese artículo en PDF que acaban de sacar de la base de datos para tenerlo en Mendeley? ¿Cómo lo harían? Si me pueden responder por el chat. Claro, Javiera me pregunta arrastrarlo con confianza, Javiera. De todas maneras, sí, se arrastra. Ustedes pescan esta cuestión o todos los PDFs que quieran y los tiran a la ventana de Mendeley. Y si se dan cuenta, aquí respondo ojalá a lo que preguntaba Solange,
Aquí está, no es que tengas que transformar un PDF en BIB, sino que el PDF mismo tú lo subes a Mendeley y va a tratar de descargar la mayoría de los datos, ¿no es cierto?, para hacer la referencia y también queda con el PDF adjunto. Así que queda en la nube, no queda en mi computador. Estoy ocupando los 100 GB de almacenamiento que me ofrece, al menos la versión institucional. Y aquí tengo también mi texto completo y tengo la referencia. Por lo general hace un muy buen trabajo acá, así que bien. Unas últimas dos opciones que les quiero mostrar. En primer lugar, hagamos una recapitulación antes de pasar a la última parte de la sesión. Tengo ¿cómo se llama? El complemento, que es el Web Importer, ¿no es cierto? Para poder hacerlo rápido y conveniente. Segundo, tengo la opción de los archivos especializados de referencia, como son BIB, RIS o NBIB, como es el caso de PubMed. Y este archivo lo saco desde una base de datos y lo importo a Mendeley arrastrándolo también. Tercera, el PDF que yo tengo guardado en mi computador, o los PDF, la carpeta, la puedo tirar entera y la voy a tener también en Mendeley y para tratar de extraer los datos. Cuarta opción es lo que también parece que tú misma, Solange, me estabas preguntando. ¿Cómo lo puedo hacer manual? Aquí donde dice añadir, al lado izquierdo donde estoy mostrando, dice nueva carpeta, o sea, nueva referencia, nueva entrada manual. Y aquí ustedes pueden ir rellenando de manera manual los autores, por ejemplo, mi nombre, para no complicarme tanto, Oyarzún Ignacio, listo, ahí está, lo guardo y va a quedar una referencia así. ¿Vieron? También lo pueden hacer. En muy rara ocasión uno como que ya tiene la posibilidad de tener material impreso o material físico, pero de esa manera también lo podemos tener en la biblioteca de Mendeley. Y última cosa que yo creo que a más de alguno le va a interesar, parece que borré acá o me salí de la base de datos, me salí de PubMed. Voy a ingresar nuevamente o a cualquier base de datos, la verdad, que PubMed pareciera que está un poquitito complicada. De acá, ya, de aquí voy a sacar cualquier cosa. Yo lo que quiero que vean es que hay otra opción que es súper conveniente, pero esta sirve solamente cuando uno tiene el DOI. Bien, la gente que no conoce lo que es DOI, el DOI es como el root, en definitiva, de una publicación. La mayoría de las publicaciones ahora tiene DOI. Si no tiene DOI, no se preocupen, tal vez de esa manera ustedes puedan guardarlo de otra forma. Aquí por ejemplo, este no tiene DOI. ¿Ya? Puede que sea un poquitito antiguo. Los estudios más recientes tienen, aquí voy a ordenarlo por la más reciente, para que sí o sí tengamos un DOI. Este sí que tendría que tener DOI. Veamos. DOI. Este es el DOI. Significa identificador de objeto digital. La mayoría de los artículos lo tienen. Y el DOI en este caso sería este. Y si yo llevo ese DOI y lo pongo acá en una nueva entrada, y pongo DOI acá, lo guardo, pongo un título, que es lo mínimo creo que me pide. Si yo tengo ese archivo, ese DOI acá, no, eso se hace solamente en la versión de escritorio, lo vamos a ver de todas maneras, lo voy a dejar ahí pendiente. ¿Ya? Justo ahora nos toca ver la versión de escritorio. Dejémoslo hasta ahí, el DOI, pueden incorporarlo, dejémoslo ahí descansando un ratito, pero tenemos todas estas opciones. Dejémoslos ahí en el DOI, y les dije hace un segundo que instalaran por ahora o dejaran instalando, descargando la versión de escritorio de Mendeley, y los invito a que por favor la abran. ¿Ya? Les voy a dar un segundito, si es que alguno de ustedes aún no lo instala, se demora súper poco la instalación. Para no ir avanzando. Doy un par de minutitos, voy a ir a ver el chat mientras es que hay un par de preguntas acá. ¿Qué versión También nos tiene? vas a Sí, enseñar dígame. cómo arrastrar, o sea, cómo hacer la cita desde Mendeley a un documento Word, ¿no? Correcto, O sí. otro documento de procesador de texto. Solamente a Word Solange, no hay otra Ah, Word. opción, es solamente Word, no hay Mendeley no funciona con con otro Por programa que no ejemplo, el sea. de Drive tampoco. No Ah, tiene opción para Drive. documento de No, documentos de Google, por ejemplo, no hay una Zotero, opción para eso. ¿no? Zotero y RefWorks me parece que tienen una opción para Google Docs. Mendeley no, solamente con Microsoft Office
tampoco está LibreOffice u otro procesador de texto, es solamente Word, para que lo tengan en consideración. Buena pregunta. Bien, ¿qué ventajas tiene, Javiera, pregunta, en comparación a la versión web de escritorio? Ninguna. Lo único que yo les quiero mostrar acá, la versión de escritorio, una opción en particular, que es lo que comentábamos ahora con Solange, que es ¿cómo se llama? Es citar de manera automática en Word. Lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Ojalá todos hayan podido ingresar a la versión de escritorio, no haya ninguna complicación en ese sentido. Si todavía no lo puede hacer, mejor tome atención acá y trate de practicar después porque se nos está yendo el tiempo ya. Bien, miren. Si ustedes se dan cuenta acá, el Mendeley de escritorio, y por lo mismo que tú preguntabas, Javiera, creo, es exactamente igual. Si tú te das cuenta acá, lo que ofrece el Mendeley de escritorio son las mismas opciones que la versión web, está lo recientemente leído, los documentos, y si ustedes se dan cuenta, hizo una sincronización y yo tengo mi carpeta de Mendeley con todos los papers que yo fui guardando en la versión web. Entonces, ¿cuál puedes usar tú, cuál no? La verdad es que da un poquitito igual. Hay mucha gente que se queda con la versión de escritorio porque la encuentran un poquitito más completa o la tienen en su computador, pero es exactamente lo mismo. ¿Ya? Bien, entonces, dos cosas que quedaron pendientes de ¿cómo se llama? De la versión de web. Tenía acá ¿dónde lo habré dejado? Que era este es el que había puesto solamente el DOI. ¿Por qué les dije lo del DOI? Pero ahora me di cuenta que era solamente la versión de escritorio. Si ustedes se van a esa publicación con ese DOI, aquí tiene una lupita. Y esa lupa recupera todos los datos. Si yo tengo el DOI de manera correcta acá, va a recuperar todos los datos igual. Así que si ustedes quieren, vayan guardando esos DOI, es un buen dato, lo van copiando a lo mejor a una referencia nueva y después le ponen esa lupita y ya está. ¿Ya? Y lo segundo que me había quedado pendiente del Mendeley de escritorio es que cuando ustedes tienen este archivo en formato NDIV, ahora sí que debería funcionar, lo arrastran y ahí sí que sí. La versión web, no sé por qué tiene esa maña de que no pesca los archivos desde PubMed, pero sí los pesca la versión de escritorio. Y esos son los tres que yo puse acá y se dan cuenta, está todo súper bien completito y súper bueno. Bien. ¿Cómo se ocupa este complemento cómo se llama este complemento para Word? Se van acá donde dice Tools y en este momento a mí me dice Uninstall porque lo tengo instalado. Lo voy a desinstalar, lo dejé desinstalado, para ver lo mismo que ven ustedes. Donde dice Install MS Word Plugin, que significa Microsoft Word Plugin. Ahí está. Entonces, si ustedes le ponen Install MS Word Plugin, uy, disculpen, mi perro se volvió loco. Entonces, cuando instalamos ese complemento, que dice Word Plugin, lo que debemos hacer ahora es ir a Word. Este funciona súper bien con las licencias que tiene la Universidad de Microsoft 365. Hasta hace un tiempo daba un error, pero ahora como está actualizado, está súper bien. Voy a ir a un documento en blanco. Ahí está, no es necesario que sea un documento trabajado, ¿no es cierto? Y el complemento que yo acabo de instalar de Mendeley está acá, en la pestañita de referencias, fíjense. Esto a lo mejor puede variar un poquitito. Yo estoy ahora en este momento en un Mac. A lo mejor en Windows puede verse distinto. Y a lo mejor entre versiones ¿cómo se llama? De Word también puede ser un poco distinta. Pero acá está. Este es el complemento que yo acabo de instalar. Y lo que tengo que hacer acá es insertar citación. Acá, me estoy indicando. Va a salir una ventanita, esta ventanita me va a servir para poder decirle, estoy sacando información de alguno de estos grupos, de alguno de estas carpetas, o simplemente irse a Mendeley y empezar a revisar cuál es la información que yo quiero citar en mi trabajo. Por ejemplo, quiero citar este y quiero citar este también. Con el control o con el command, como sea en su computador, pueden agregar más de uno. Y aquí hay una opción que antes no estaba, si se dan cuenta, que dice Cite. Yo selecciono la referencia y le pongo Cite, me voy a Word, no importa, esa cosa siempre me sale a mí porque es muy mañoso, y ahí estaría la cita. Dense cuenta que está bien, bien feo. O sea, este es el autor realmente, es el autor del video de YouTube.
¿ya? Se llamaba El futuro es apasionante de Vodafone. Y esta es la cita en el texto que hace. Lo que tú preguntabas, no me acuerdo de tu nombre, voy a ir a revisar al chat. ¿Cómo se...? No, Javiera, no hay un plugin de la versión de web, solamente de la versión de escritorio, ya por si acaso. Parece que era Benjamín quien me preguntaba en qué versión iba a quedar. A ver, en primer lugar, Alex me pregunta dónde está la lupa. ¿Qué lupa? Ahí se me puedes complementar. La versión web, no sé, en la versión web puedo descargar los PDF, puede descargar los PDF, no estoy seguro a qué te refieres con descargar los PDF, sino que los puedes subir a, yo creo que es subirlos. Si tú los quieres importar a la versión web, también se puede hacer también arrastrándolo y soltándolo, de la misma manera, por si acaso, Scott. El ¿Puedes plugin, volver a hacer otro ejemplo, por favor? sí, de todas maneras. Ahí para allá voy, deme un segundito. ¿Y en qué cita está este formato? Perfecto, lo vamos a ver. ¿En qué formato está esta cita? ¿En qué estilo de citación? Vamos a hacerlo de nuevo y lo vamos a hacer con una referencia que esté un poquito más ordenada. Insertar citación, ¿no es cierto? Cuando ya tengo instalado el complemento, instalar citación, me sale esta ventanita, le pongo Go to Mendeley, voy a irme a todos los documentos porque aquí está un poco más ordenada, hay información más completa. Este, por ejemplo, y este, le pongo cite, que son esas comillas, y lo va a citar. Acá me está dando un error, pero le pongo reintentar. Y ahí está. Esa es la citación en el texto. Cita en el texto. Ojo con eso. ¿En qué estilo lo está haciendo? En este. Es APA 7. Por defecto tira APA 7. Si ustedes necesitan citar, por ejemplo, en Vancouver, van acá donde dice More Styles. Y aquí pueden ver, donde dice Get More Styles, pueden ver muchas más opciones. Por ejemplo, Vancouver, por acá debería estar. Vancouver, de hecho está instalada Vancouver. Y muy interesante para la gente que quiere, por ejemplo, saber el estilo de citación de alguna revista en particular. Si hay alguien que quiere, está en proceso de publicación en una revista, aquí hay muchísimos estilos de citación, hay muchos de muchas revistas. Por lo general los editores de las revistas van subiendo acá sus estilos de citación para que nosotros los podamos utilizar en nuestro Word, ¿no es cierto? Como yo tengo instalado, ¿cómo se llama? Disculpen, Vancouver, voy a usar este estilo. ¿En qué idioma lo voy a hacer? Aquí ustedes pueden seleccionar cualquiera. De hecho, no sé, está español de Chile, no sé, hablamos chileno. Y voy a irme a Vancouver, voy a usar este estilo, listo. Y ahora mi estilo de citación debería cambiar a Vancouver. Es muy distinto al APA, ¿ya? Y para la gente que ocupa Vancouver, esto es muy bueno porque si yo voy a insertar, y puede ser un caso un poquitito trágico, de que su profesor guía o su tutor les diga, no, necesitas una referencia antes, una cita antes de la 1, y ahí se descompagina absolutamente todo. Voy a insertar una citación antes de la citación 1 y lo hace todo hacia abajo, de nuevo hace un correlativo nuevo, ¿no es cierto? Ahí ustedes lo pueden ver. ¿Qué pasa entonces con las referencias? Con la lista de bibliografía, la lista de referencias, se hace desde acá, donde dice Insert by Bibliography, hace una lista de referencias de manera automática, dependiendo de las citaciones que yo tengo en mi texto. Ojo, no va a referenciar y no va a ser una referencia si es que yo no hice una citación con la herramienta de Mendeley. ¿Ok? Eso es súper importante. Y si se dan cuenta acá, vamos a revisar un poquitito las referencias. Hay algunas que están súper completas, porque estas fueron probablemente las que yo extraje en archivos en formato .bib o lo que sea, desde una base de datos. Pero, por ejemplo, esta que es de YouTube, aparece más o menos mal, ¿no es cierto? No está completamente completa la información. Lo que pueden hacer acá es, obviamente, ir a editar esto, lo editan desde acá, por ejemplo, si el año era 2020, no sé, ¿qué más podríamos acá poner? Este es el director en este momento porque lo está viendo como filme. Tal vez esto que dice acá YouTube no corresponde, y ya está guardado, listo. ¿Cómo voy a ver los cambios entonces en mi plantilla? Le tengo que poner acá, o sea, en mi documento, disculpen, le pongo refresh, y ahí cambió, el año de citación es 2020,
Y aquí también, bueno, si es que lo estamos viendo, por ejemplo, en APA, que sí está el año, debería ya no decir, antes salía ND, que es no date, ahora sí sale 2020. Bien, eso básicamente sobre Mendeley. Solamente para hacer un último ejercicio, aquí abrí otra ventana, nada que ver, para hacer la última, aprovechar el último tiempo que tenemos y hacer una recapitulación. Acuérdense, tenemos cómo poder guardar referencias y citas con el Web Importer, en primer lugar. Segundo, desde una base de datos con un archivo especializado, DIB o RIS. En tercer lugar, desde un PDF. En cuarto lugar, cuando nosotros tenemos el DOI, y aquí podemos usar, aquí no, este no tiene DOI, por ejemplo, podría añadir un DOI y ponerla a la lupa. Ah, esa era la lupita que tú me indicabas. La lupa está acá. Solamente en la versión escritorio está la lupa y aquí ustedes pueden poner el DOI y buscar y va a rellenar todos los campos y lo último también se puede hacer desde acá de manera manualmente. Y aquí está también de esta manera. Podrían incluso acá en la versión de escritorio poner el DOI y dígame. Si queremos hacer las citaciones y la lista de referencias siempre desde la versión escritorio. No, no se puede desde la versión web. No, desde la versión web no. La versión web es como un poco más para agilizar el trabajo que uno está haciendo al recuperar la información, pero si yo quiero hacer la citación en el texto, de todas maneras yo tengo que pasar por el Mendeley de escritorio. Ya, eso es súper importante. No hay una forma de poder linkear la versión web con el Word, sino que desde la versión de escritorio se linkea la versión web, obviamente están sincronizados, y ahí sí yo tengo la conexión con Word para poder hacer todo este ejercicio de citación. Gracias. Otra pregunta, Sí, todas las que entre quieran. EndNote y Mendeley, ¿cuáles son las diferencias? ¿Cuál es mejor si es que quiero usar uno para hacer mis citaciones? Entre EndNote y Mendeley son las opciones que te ofrece la misma plataforma. EndNote, en primer lugar, tiene como una versión de escritorio que es bien poderosa en el sentido de que uno tiene incluso taxonomías de documentos como para poder ir llevando planillas, para poder tener todo como un orden distinto. Mendeley en ese sentido es más libre porque te permite tener como las referencias tal vez de una manera como menos complicada, ordenada. Pero en definitiva es el gusto del consumidor nomás. Tú si ocupas EndNote y ocupas Mendeley, puedes tener las dos, solamente que la única recomendación que yo podría hacer en relación a cuál elegir es el que elija tu equipo de trabajo, porque sí entre dos gestores de referencia puede ser complicado compartir las referencias entre alguien que está ocupando EndNote y otro Mendeley. Eso sería todo como la gran diferencia. Scott me pregunta todas las referencias que guarda la versión web, después las puedo descargar para leerlos offline como una descarga de un documento cualquiera. Eso lo hace cuando tú te sincronizas con la versión de escritorio. También lo puedes leer offline, Scott, de todas maneras. Para PubMed manual, no se debe hacer manual, Camila. Lo único que PubMed, acuérdate que hay que, ¿cómo se llama? Como seleccionar las referencias, las citas que tú quieres guardar y las guardas en un formato, en un archivo en formato NBIF y ese NBIF lo arrastras a la ventana de Mendeley y ahí se crean las referencias y las citas, ¿ya? ¿Qué pasa, Daniel? Pregunta con los nombres científicos que están en cursiva en el título. ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se llama? Las citaciones en cursiva, yo creo que te refieres al título de la página, al título de la publicación. Esto lo va a leer Mendeley, por ejemplo, si yo estoy citando en APA en este momento, las abreviaciones son de Vancouver, por ejemplo, y de otro estilo de citación. Aquí, ¿viste? Ya no se llama Journal al tanto, sino que se llama JFoodProt. Esa es y lo sabe de inmediato, sabe, eso es una abreviación que está estandarizada. ¿Qué diferencia hay entre Mendeley y LaTeX? Muchas. En primer lugar, Mendeley es un gestor de referencias y LaTeX es un procesador de texto. Pueden tener una unión, sí, si tú tienes LaTeX suscrito. Nosotros no tenemos suscripción de manera institucional. Así que si tienes más preguntas sobre LaTeX, Alex, suscríbete, o sea, anótate que viene un taller de LaTeX pronto y puedes tomar también nuestro taller de LaTeX. Solange, de todas maneras, yo voy a enviar la presentación
voy a mandar este video y se lo voy a enviar a todas las personas que me han escrito su correo electrónico en el chat. ¿Vale? Y Javiera, última pregunta que voy a poder responder. Una vez que los archivos están en Mendeley, ¿requiere internet para leerlo? Ese es el tema del offline que le comentaba hace un rato a Scott, que si tú tienes algo en internet, lo más probable es que vas a necesitar de todas maneras internet para poder hacer la sincronización entre ambas versiones, web y escritorio. Pero una vez que la tienes en el escritorio, lo podría hacer una lectura offline. ¿Vale? Eso. Sí, de todas maneras, Jamín, sí, voy a enviar la grabación a todas las personas y de todas maneras ese Homo sapiens va en cursiva, me dice aquí. ¿Cómo se llama? Daniel, ¿qué? Ah, ya sé a qué te refieres. Lo puedes hacer de todas maneras. Puedes tener tú igual aquí un control. No estoy viendo bien donde dice Homo sapiens, pero por ejemplo, si tú necesitas hacer una modificación de manera manual acá, lo puedes hacer y eso no va a interferir en el formato de la citación. Para nada. Eso queda a tu consideración. Todo lo que está acá y que está marcándolo en gris es editable, solamente que es como un comando que te está indicando que esto lo hizo automáticamente, por eso está en plomito. Solamente eso. Ya, Daniel, pero haberlo respondido. Y la última, creo que se refiere a ese nombre científico. Eso, ustedes, como les digo, son libres de poner esto en negrita, en calibrí, en roboto 1000. Eso queda igual, y eso igual sigue siendo un comando de Mendeley, así que con toda confianza se puede cambiar. El taller fue de APA, sí. Mira, voy a comunicarme, si tú me dejaste tu correo, me puedes igual escribir sobre ese mismo correo que yo les voy a mandar a todos y voy a contactar a la persona que dio el taller de APA para que comparta también ¿cómo se llama? Solange también, de todas maneras, las personas que necesiten tanto cosas para poder hacer un seguimiento, si hubo algún error en lo que están haciendo de Mendeley, espérense un poquitito que yo les mande ese correo, me respondan ese mismo, y si también quieren acceder a otros talleres que se hayan dado, a las grabaciones, también me lo indican, porque yo le puedo comentar a mi colega que estuvo a cargo ayer, para que también se los pueda enviar. Eso, nos pasamos 3 minutos, mil disculpas por eso, voy a detener la grabación.